Adelante. Apreciados estudiantes, bienvenidos a este masterclass que ha programado la Universidad de Asturias. Un saludo especial para los estudiantes de la Resuma en Estados Unidos, en México, en Argentina, en España y por supuesto aquí para Colombia. Bienvenidos a esta masterclass titulada Perspectivas del mercado laboral en el mundo. Mi nombre es Marcos Miguel Arias Díaz, economista de profesión, magíster en historia, con amplia experiencia profesional en el sector público y privado, docente de tiempo completo de la Universidad de Asturias y líder del programa profesional en economía. Bienvenidos a esta presentación sobre perspectivas del mercado laboral en el mundo. En esta sesión vamos a mirar, vamos a observar el comportamiento del mercado laboral en el mundo desde un enfoque general. Después nos vamos a reducir nuestro marco de estudio a los principales grupos, actividades económicas y luego a los grupos sociales. Vamos a mirar el comportamiento de cada una de las actividades y de los grupos como resultado de la situación que se ha presentado por esta pandemia y lo que se espera a futuro con este comportamiento. Entonces, bienvenidos y sin más preámbulos, iniciemos. Es importante que nosotros empecemos identificando el desempleo a nivel del mundo. Acá en la gráfica estamos observando el desempleo a nivel mundial desde los años 90 hasta el año proyectado, hasta el año 2022. Se estipula que para este año, el año anterior, el 2020, el desempleo estuvo alrededor de unos 220 millones de desempleados a lo largo del mundo. Para este año se proyectó la misma cifra de 220 millones y se prevé que para el año entrante pueda haber un descenso y que pueda oscilar alrededor de 205 millones de desempleados. Y vemos en la gráfica cómo en las recesiones que ha existido, pues se ve cómo incrementa el desempleo. Y es así como Perdóname, vemos. profe, te interrumpo. No estamos viendo tu pantalla. Listo. ¿Ya? Ahora sí. Sí, señor, ya podemos verla. Muchas gracias. Ah, listo. Bueno. Bueno, entonces, como les venía comentando, en la gráfica pues vemos cómo se observa cómo a nivel mundial las repercusiones de las crisis, de las diferentes crisis en el empleo. Y es así como vemos que nuestra última gran crisis que tuvimos, la crisis financiera de alrededor de los años 2007, 2008, 2009, pues vemos cómo acá en ese punto de 2008 a 2009 se amplió el desempleo alrededor de 20 millones, lo cual pues es una cifra diciente, pero vamos a ver que comparado con esta crisis, pues no fue tan profunda. Acá vamos a ver el empleo por sectores y el desempleo en el mundo. En la línea roja pues está el desempleo, pues ya acabé de comentar las cifras. Y aquí vemos en los sectores, vemos el sector de mayor representación, vemos el sector de servicios. Vemos la evolución de ese sector de servicios desde el año 91
hasta el año 2020. Pero algo especial, este sector de servicios vemos cómo ha estado incrementando y cómo ha venido creciendo hasta superar inclusive a la agricultura en el año 2000. Y vemos que el sector de los servicios pues es uno de los más influyentes en generando mano de obra. Y es así que este sector de servicios presenta alrededor de 1.622 millones de empleos. Seguido tenemos la agricultura. Vemos la agricultura con mayor representación, oscilando alrededor de los 873 millones de empleos. Y en tercer lugar, como sector más representativo, pues vemos el sector de la industria con la línea de azul oscuro, la línea de industria con 693 millones de empleos. En esta gráfica observamos el desempleo general en el mundo. Entonces aquí lo vamos a ver por género. Y vemos en la línea roja la cantidad de hombres desempleados y esta cifra está alrededor de 136 millones de habitantes, hombres. Y vemos en la línea azul las mujeres, quienes están alrededor de 84 millones de mujeres sin empleo. Es así como tenemos una idea de lo que es el comportamiento general del empleo a nivel mundial. Ahora lo vamos a ver por en las actividades económicas. Y en estas actividades económicas, acá reflejamos el comportamiento de los principales sectores en las recesiones anteriores, no en la recesión ahorita del COVID-19, sino en las anteriores recesiones. Y vemos acá cómo sectores como la minería, como la manufactura, como la construcción, son los servicios más perjudicados. Pero en cambio, sectores como servicios públicos, como transporte, como comercio, como servicios generales, restaurantes y hoteles, vemos que no tiene un impacto tan duro, sino puede ser negativo, está oscilando alrededor de un 1 o menos un 2%, pero no es tan notorio. Mientras que demás sectores pues tienen comportamiento positivo, como el sector de la administración pública, el sector inmobiliario, el sector financiero, el sector de comunicaciones. Entonces vemos en estos sectores poco se ha sentido la crisis. Y vamos a ver esta gráfica para que acá les muestro el comportamiento de las actividades económicas en recesiones anteriores, para que ustedes miren las actividades más sobresalientes, como la manufactura, la minería, la construcción, que se afectaban de una manera bastante alta en recesiones anteriores. Ahora miremos este comportamiento de las actividades económicas para el año pasado, afectado por la recesión del COVID-19. Y acá vemos los sectores más vulnerables a la automatización, así como la gráfica anterior, que son los sectores de rojo, y los menos vulnerables a la automatización, que están en azul. Pero acá vemos el cambio en algunas actividades económicas. Y vemos acá que en minería no estuvo tan dura la crisis, en agricultura estuvo un poco, permanece constante, en manufacturas vemos que es también representativo, pero en sector de la construcción podemos observar que esta crisis, el efecto ha sido poco, no ha sido tan considerable como en crisis anteriores, que los sectores más afectados es la construcción. Pero sí, al contrario, podemos ver los siguientes dos sectores, que es el comercio y lo que son los servicios o las artes o servicios. Esos sectores sí se ve el deterioro grande y el comparativo con respecto a otras crisis. Entonces, acá ya podemos sacar nuestra primera conclusión. La crisis del COVID-19 afectó el empleo principalmente del sector de comercio, del sector de las artes y los servicios. Mientras que los otros sectores que son menos vulnerables a la automatización, pues no se vieron tan susceptibles a la crisis como fue el sector informativo, el sector de los seguros, el sector inmobiliario, servicios profesionales. Entonces vemos acá ya cómo
esa variación de las otras crisis anteriores que se han presentado a nivel mundial. Esta crisis ya muestra porque es una crisis que en los últimos 100 años pues no se tenía. Entonces vemos cómo afecta este mercado laboral referente a crisis anteriores. Acá vamos a empezar a ver de una manera directa cuál ha sido la influencia de esta crisis en los grupos por edad. Y especialmente acá en esta gráfica vemos las variaciones en las tendencias sectoriales debido a los avisos de vacantes laborales publicados en Internet. Acá están en porcentaje. Entonces, estos datos de aquí en adelante fue un estudio que se hizo donde por medio de ofertas laborales, por medio de avisos publicitarios de ofertas laborales, entonces se determinó que hubo una reducción, como vemos en la gráfica, una reducción de las ofertas laborales para los jóvenes. Y acá se ve plasmado que esa reducción estuvo alrededor del 40% para el año pasado, lo que fue en abril a junio, que fue cuando empezó pues la crisis aquí para Colombia y también para el mundo, pues donde hubo varios confinamientos. Entonces, estos datos acá nos muestran cómo por edad, cómo por grupos de edad vemos a los jóvenes más, más dolidos por esta crisis. Y por género, acá por género, también vemos por género el comportamiento de las mujeres. Entonces vemos también cómo se redujeron de manera considerable las ofertas laborales para las mujeres. Y acá, por nivel de calificación, tenemos los trabajadores menos calificados, que también para los trabajadores menos calificados estuvo en la reducción de las ofertas laborales. Vamos ahora a analizar la rotación laboral entre ciclos económicos. Vamos a mirar en los ciclos económicos. Todos sabemos que los ciclos económicos pues tienen tres fases, por decirlo así. La expansión, donde está el eje económico, donde está el máximo crecimiento, la mayor productividad, el mayor empleo. Donde tenemos el tiempo de recesión, que es donde se para la expansión y empieza la recesión y empieza una baja de la economía en muchos factores, para después volver a la recuperación. Y entonces acá en la parte de la izquierda observamos cómo la tasa bruta de contratación es mayor en la expansión. Aquí el dato está dado en porcentaje, entonces vemos cómo la tasa bruta pues está alrededor de un 15% de contratación. Pero vemos en la recesión cómo se baja casi 3 puntos en la recesión y después en la recuperación vuelve otra vez el ciclo. Pero démonos cuenta que ese sitio, esa tasa bruta de contratación no vuelve a ser igual al de expansión. Si lo vemos que la barra amarilla está un poco más bajita que la barra azul. Eso me quiere decir que por más recuperación que exista en el mercado, pues es difícil volver a los niveles de expansión que se tenía. Esto en el corto y mediano plazo. En el largo plazo puede que se alcance o se supere o que inicie otro ciclo de expansión. Pero sin embargo, en una crisis normal es difícil que esa recuperación vuelva. ¿Por qué? Por los diferentes empleos que se perdieron. Entonces es difícil que se recupere en su totalidad la economía. Y acá en las gráficas, en las barras del centro, vemos la tasa bruta de desvinculación, o sea, los despidos. Y vemos como en una expansión, esta es la más reducida, alrededor de un 13%, 13-14%, pero sí vemos cómo en la recesión esta tasa se incrementa a un 15%. Y luego vemos cómo en la recuperación pues ya se disminuye a casi al nivel de la expansión. Y finalmente, en la gráfica de la derecha, pues vemos la tasa bruta de contratación de empleo a empleo, o sea, de los trabajadores que estando empleados cambian de empleo. Y vemos cómo es mayor esa variación para la expansión, en la recesión se reduce y en la recuperación, aquí lo curioso es que en la recuperación tampoco es que incremente en la recesión, sino permanece como estable. Entonces podemos ver eso.
Todos estos datos que les he dado, les hago la aclaración, son datos dados por estudios realizados por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional y por la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, todos los datos anteriormente que les he dado y los futuros es en base a estas entidades. Ya que observamos el empleo sectorial por vulnerabilidad en la automatización, que se refiere también al nivel de calificación y el ciclo económico. Y vemos cómo la proporción promedio en el empleo, vemos cada vez más cómo baja la empleabilidad para los empleos de menor calificación, que es la línea azul. Entonces vemos cómo antes esta proporción de empleo estaba alrededor de un 78% para el año 1990 y vemos cómo se va reduciendo desde los años 90 hasta llegar acá al 2020 con una participación cercana o inferior al 60% y tendiendo a la baja. Y vemos también cómo los sectores más vulnerables a la automatización, que está en la línea roja, también tiene el mismo comportamiento, que estaba pues alrededor del 70% para los años 90 y viene en una reducción para el año 2020. Lo cual quiere decir que que los empleos menos calificados y los sectores más vulnerables a la automatización están perdiendo participación en la proporción de acuerdo al promedio en el empleo. Acá cada vez vamos dividiendo más y siendo más específicos. Acá en esta gráfica miramos las probabilidades promedio entre grupos demográficos, la desviación en puntos porcentuales respecto al grupo base. Entonces, acá donde está el 0, tenemos al grupo base. El grupo base, ¿quiénes son? Son los hombres de edad intermedia calificados. ¿Listo? De aquí en adelante, para estas gráficas que vamos a ver, así con estas barras que están en verde las mujeres, en gris los trabajadores de menor calificación y en azul los jóvenes, el punto de referencia o el sector, el grupo base, es el de hombres con calificación intermedia. ¿Listo? Hombres calificados en edad intermedia. Entonces acá, esas gráficas que vemos de esos grupos es comparándose con ese grupo base. ¿Listo? O sea, cada dato que tengo acá es la comparación con el grupo base. Ejemplo, entonces acá, para la obtención de empleo, vemos acá que el grupo de mujeres en relación con el grupo base, que es de hombres en edad intermedia calificados, vemos que las mujeres tienen alrededor de menos un 3% menos obtención de empleo. Y los de menor calificación tienen una mayor brecha que están por debajo del grupo base en menos el 10%, porque el grupo base siempre va a estar acá en cero, ¿listo? Y caso contrario pasa con el grupo de los jóvenes. Mire, el grupo de los jóvenes sí está 10 puntos por encima del grupo base, que son los hombres en, en edad intermedia. Esta edad intermedia está oscilando entre 24 y 54 años. ¿Listo? Entonces vemos acá este comparativo de estas gráficas. Entonces aquí vemos cómo el grupo de jóvenes tiene una ventaja sobre hombres en edad intermedia calificados. Quiere decir que ellos pueden obtener empleo alrededor de un 8% superior al grupo base, que es el de hombres. ¿Listo? Y acá ahora miramos la desvinculación laboral. Vemos la desvinculación laboral y vemos acá que las mujeres prácticamente tienen un empate. Prácticamente tienen acá un empate técnico con los hombres. Pero sí vemos la diferencia, la mayor desvinculación laboral en los trabajadores de menor calificación, superior al grupo base, que está alrededor casi del 2.53%, y también de los jóvenes, pero están superior en esta desvinculación laboral, o sea que son más despedidos, gente de menor calificación y jóvenes. Y acá, en la última parte, miramos el traspaso sectorial en el empleo. Personas que cambian de sector debido a la crisis del desempleo, que cambian, que van rotando de sector a sector. Y entonces acá vemos cómo se podría decir que hay un empate técnico entre mujeres y los empleados de menor calificación
con los hombres de edad intermedia calificados, pero sí vemos cómo aumenta la rotación en los jóvenes. Ellos sí están alrededor de un 3%. Profe, muchísimas gracias. Ya tenemos una pregunta de uno de los asistentes y es, la gráfica inicial no muestra el sector de las tecnologías que justo en esta época de la pandemia ha incrementado el teletrabajo. En ese caso, ¿cómo se está comportando el sector? ¿Cuál gráfica? Eh, porque aquí estamos mirando en las primeras el sector tecnológico. Acá vemos informática y comunicaciones, que está acá. Vemos que tiene buen comportamiento. El comportamiento de este sector ha sido un comportamiento positivo. Lo que ha sido las comunicaciones han sido y vivimos con mayor crecimiento. Mire, ahí vemos que es el mejor comportamiento con los demás sectores. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Y Julie, agradecería que por favor las preguntas se hicieran al final. ¿Listo? Claro que Bueno, sí, profe. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y entonces acá ahora vamos a mirar los traspasos ocupacionales. Esta tabla es bastante interesante. Acá en la primera gráfica miramos la probabilidad de traspaso ocupacional, o sea, el porcentaje condicionado a la misma transición en el mercado laboral, o sea, las personas que cambian de empleo. Y vemos que cuando hay empleo, que es la primera barra, cuando hay empleo podemos decir que esto oscila alrededor del 10%. Pero miremos la diferencia. Cuando hay desempleo, vemos que el traspaso ocupacional está alrededor del 45%, casi llegando al 50%. Entonces vemos cómo vía desempleo obliga a que haya un cambio de ocupaciones, mientras que en el empleo, pues la gente no lo hacía, pero vemos aquí cómo de una manera impactante cómo vía desempleo la gente está dispuesta a cambiar de ocupación, ya sea en otro sector o en el mismo sector, pero es a cambiar de empleo. Y acá miramos, esta gráfica 2 es la más diciente, que es la variación del ingreso laboral debido al traspaso ocupacional, al cambio de empleo, la variación del ingreso. ¿Y qué me quiere decir esta gráfica? En el empleo vemos que es positivo, o sea que la gente tiene mejores condiciones salariales, digamos que alrededor de un 3 o de un 5%, como lo muestra la gráfica. O sea, ¿qué me quiere decir esto? Que la gente cambia de empleo para mejorar. Yo cambio de empleo porque me van a pagar más. Entonces me voy a otro sector o cambio de trabajo al mismo sector, pero sé que me van a pagar más. Y ese era un plus que se tenía antes. Cuando la gente cambiaba de empleo era porque le pagaban más o si no, preferiblemente se quedaba ahí. Y mientras vía desempleo, por esta pandemia, por vía de desempleo vemos el efecto contrario, que la gente ha tenido que cambiar de trabajo y sus ingresos en promedio se han visto reducidos en un 15%. O sea, los salarios se bajaron, como primera conclusión que podemos sacar ya. Los salarios se bajaron. Y ustedes saben que en las diferentes empresas, no solo de Colombia, sino del mundo, eh, lo primero que se hace ante cualquier crisis, ante cualquier dificultad, ¿quién es el primero en pagar los platos rotos? El trabajador. Entonces, ¿qué hacemos? Reduzcamos salarios. Y la gente, pues por no quedarse sin trabajo, ¿qué va a hacer? Bueno, sí, me toca. Y cuando la gente se queda sin empleo, pues trabaja donde le salga, así le paguen menos, eso todos lo sabemos. Entonces, así le paguen menos, pues me tengo que ir porque no puedo estarme quieto, porque no es que tengo que comer, tengo que pagar servicios, tengo que alimentar a mi familia, aún así sabiendo que se le va a pagar menos. Entonces, esa es la dura realidad. Entonces, acá ya podemos decir que por esta coyuntura del COVID, los salarios reales se bajaron y se bajaron según el estudio, dice que en un 15%, pero yo la verdad considero que se bajaron mucho más, mucho más. Pero bueno, ya que nos digan una reducción, que acepten que hubo una reducción, eso ya es diciente. Entonces acá esto tiene muchas consecuencias, la reducción
de los salarios, la reducción del valor de una hora. Entonces, para algunas empresas, digamos que para algunas empresas que verdaderamente sí se vieron afectadas o están afectadas, se justifica. Pero todos sabemos que hay actividades económicas, como la que ahorita decía la pregunta, actividades económicas como las comunicaciones, la tecnología, todo eso, que les ha ido muy bien, que están en un boom. Pero esas empresas también se cogieron para bajar salarios. ¿Y por qué para bajar salarios? Pues aprovechemos. Entonces se ponen a pescar en río revuelto. Entonces, no, todo el mundo está bajando salarios, pues nosotros también bajamos salarios. Con eso, a pesar de que han tenido más ingresos, pues aumentan la productividad. ¿Por qué? Porque pueden ahorrar más, porque se están dejando de ahorrar más en el pago de unos salarios a unos trabajadores. Entonces, eso también es lo que ha impactado, porque hay algunos sectores, aunque son mínimos, o algunas empresas que son mínimas, pero las hay, empresas de comunicaciones, las hay, y las empresas del sector financiero. Bueno, como estamos en pandemia y todo el mundo bajó salarios, entonces nosotros también. Entonces ahí se están aprovechando para reducir todas las condiciones laborales y más cuando los gobiernos a nivel internacional pues están tratando de qué manera flexibilizar eso pues para conservar los empleos, ¿no? Bueno, continuemos. Ahora, acá en esta gráfica vamos a mirar los traspasos ocupacionales. Vamos a mirar la probabilidad de traspaso ocupacional, puntos porcentuales, o sea, los cambios. Entonces vemos acá que estando en empleo, las mujeres rotan menos que los hombres. Acuérdense que los hombres están en el cero, los hombres en edad intermedia calificados. Entonces, las mujeres en el empleo rotan menos. eh, los de menor calificación pues están en empate técnico y acá sí los jóvenes sí alrededor del 4% superior, quiere decir que los jóvenes tienen más probabilidad de traspaso ocupacional, pasan de un empleo a otro. Y la vía de desempleo. Acá cuando hay vía de desempleo, observamos que las mujeres son las que menos cambian y los jóvenes vía de desempleo también tienen la mayor tendencia. Ahora, las variaciones de ingreso laboral debido a un traspaso, las variaciones de los ingresos. Entonces, en estas variaciones de los ingresos, como vimos en la gráfica anterior, tiene el mismo comportamiento casi en el empleo. Entonces, las mujeres, los de menor calificación y los jóvenes, pues cambian de empleo. ¿Por qué? Para obtener un poco más de ingreso. Pero vía desempleo, acá vía desempleo nos arroja un dato importante. Vía desempleo, observamos que las mujeres son las que están dispuestas o las que le toca reducir en mayor proporción sus ingresos laborales, las mujeres. Entonces las mujeres acá, al cambiar, al cambiar de empleo, les ofrecen menos dinero y aparte de eso, tienen que trabajar más tiempo. Y nosotros sabemos que la realidad es así. Entonces, menos dinero, pero más trabajo. Y vemos también otro sector que ha impactado, es el de los de menor calificación. Los los trabajadores menos calificados también se ven sometidos en la reducción de los ingresos. Las mujeres oscilan alrededor del 18%, aquí los hombres de menor calificación estarán alrededor del 10%. Y como caso curioso, vemos a los jóvenes lo contrario. Esto con relación al grupo base, no se les olvide. Y vemos a los jóvenes con un comportamiento contrario. Entonces los jóvenes en esta coyuntura cambian de empleo, hay un traspaso ocupacional, pero están ganando alrededor de un 15% más que los hombres en edad intermedia calificados. Y es lo que nos manifiesta la gráfica. Como respuesta a este panorama que ya hemos hablado, vamos a hablar las respuestas de política al shock del COVID-19 que han dado los diferentes gobiernos a nivel mundial. Y las respuestas que han dado, las han dado en dos vías, en el mantenimiento del empleo y a la reasignación de trabajadores. ¿Todo esto para qué? Para disminuir el impacto.
Y todas estas medidas, por qué los gobiernos han dado medidas a nivel laboral? Entonces han dado dos clases de medidas. Una para mantener el empleo, o sea, para que no haya despidos. Y la otra, reasignación de trabajadores, o sea, impulsando para promover la reasignación de trabajadores, para dar incentivos a la contratación, para la creación de nuevas empresas, para la asistencia a la búsqueda de empleo y para los programas de recapacitación laboral. Y las medidas de mantenimiento de empleo, estas medidas están para equilibrar la oferta y la demanda entre los trabajadores y empleadores, o sea, para no permitir que incremente el desempleo. Y estas políticas, pues son los instrumentos de política aplicables para alentar el mantenimiento de empleos. ¿Y estas en qué consisten? Consisten en subsidios salariales, en programas de trabajo de corta duración y en prestaciones parciales por desempleo, o sea, prácticamente subsidio al desempleo. Entonces vemos cómo estas dos clases de medidas que ha habido, ya vamos a mirar el impacto de estas medidas, o no tanto el impacto, sino, sí, claro, el impacto también en el PIB, sino la importancia que le dan los gobiernos a este tipo de medidas. Es importante que ustedes sepan que si los gobiernos no hubieran tomado estas medidas, cuando digo de los diferentes países del mundo, tanto industrializados como no industrializados, si los gobiernos no hubieran tomado estas medidas, las consecuencias de las crisis hoy en día estarían multiplicadas por 3, según el Fondo Monetario Internacional y según la Organización Internacional del Trabajo y Naciones Unidas. O sea que estamos hablando de una crisis impresionante, porque si aún así con estas medidas que han tenido todos los países del mundo, estamos en crisis, y eso que esta crisis ha sido la peor en 100 años. Si la crisis, si la crisis financiera del 2007, 2008, 2009 dejó 20 millones de empleos, esta crisis ha perdido más de 100, o sea, 5 veces más. Entonces, miremos la dimensión, que si estas medidas, aunque para algunos sean, digamos aquí en Colombia, aunque para algunos sean insubsistentes y tengan muchas falencias, bueno, pero aún así, si no se hubiera hecho nada, la crisis estaría 3 veces más grave. Imagínense, si así no más se ha incrementado la pobreza y muchas cosas que ya más vamos a ver más adelante, entonces multipliquemos eso por 3, lo cual pues nos diría que estaríamos en una crisis social súper terrible. Entonces, para estas dos clases de políticas, acá vemos cómo eh, vemos el porcentaje del PIB. Estos datos son tomados del PIB de Estados Unidos y vemos cómo invertían en conservación antes del COVID alrededor de un 0,2%, casi nada prácticamente de conservación para conservar los puestos. En reasignación, como ya dijimos, sí estaban reasignando alrededor de un 0,5%. Pero vemos aquí con la coyuntura, vemos cómo, que es la gráfica, aquí la gráfica más grande, la barra más grande, vemos cómo para políticas de preservación del empleo el año pasado se reasignó alrededor de un 1,6 del PIB, lo cual muestra un avance considerable. Y si miramos el incremento que se dio en el sector salud, el aumento en el sector salud fue del solo 0,5%. Entonces, aquí yo qué puedo decir, que este porcentaje del PIB, mire, inicialmente teníamos una crisis sanitaria, crisis de salud. Esa era la crisis sanitaria, pérdidas humanas por el virus, una crisis de la salud sin precedentes. Pero esa crisis de la salud complicó y volvió una crisis social y económica, lo cual ha hecho que se inviertan más recursos en lo social y en la economía que no en el mismo sector salud, como lo podemos ver en la gráfica. Entonces vemos como una crisis de la salud se me transformó en una crisis social y política que ha obligado a los gobiernos en realizar inversiones en salud, pero las inversiones en salud no han sido tan considerables como para la parte social y la parte económica de los ciudadanos, ya sean de las diferentes subsidios que han dado o ayudas a personas con los subsidios de desempleo, subsidios a empresas, ayuda de pagar nómina.
Entonces acá vemos cómo el gasto público de los diferentes países del mundo pues se ha incrementado para la preservación del empleo como política económica para contrarrestar los efectos al desempleo. Y aquí en esta gráfica vemos los efectos generales de las políticas en las probabilidades de transición en el mercado laboral. Y vemos cómo esas políticas han colaborado, digamos acá, en cuanto a conservación del empleo que está en azul y en la asignación de trabajadores, vemos cómo ha colaborado para que se disminuya la desvinculación laboral, o sea, para que se disminuyan los despidos. Y vemos también cómo estas inversiones han ayudado para el traspaso sectorial en el empleo, para que pasen de unos sectores que se han visto afectados a otros sectores que están en mejor situación. Entonces vemos cómo esos efectos de esos recursos pues han mejorado y han realizado su impacto en cada uno de los países. Aún así, con esas ayudas y con esos aportes económicos para contrarrestar la crisis, aquí como resultado vemos que para el año 2020 se perdieron alrededor de 8,8% de horas de trabajo perdidas, las cuales equivalen alrededor de tener 255 millones de empleos, lo cual es una cifra totalmente alta. Y de ese total de horas perdidas, vemos que la mitad de horas perdidas se redujo por la reducción de jornadas laborales. Como la gente ya no podía trabajar sus 8 horas o sus 48 horas a la semana, entonces de ese total de horas perdidas se perdió por la reducción de la jornada laboral o por los días en que no fueron a trabajar. Mientras que la otra mitad, que es más grave aún, se perdió porque el empleo se radicó, se destruyó la fuente de empleo. Entonces vemos esa incidencia. Y aquí vemos que para el año 2019 también el empleo se redujo en 114 millones de trabajadores, ya fuera o porque estos se quedaron sin trabajo o porque también pues se vieron obligados a renunciar. Podemos decir que por condiciones de salud o por otros factores. En esta gráfica vemos el déficit mundial de puestos de trabajo inducidos por la pandemia comparado con el año 2019 en millones. Y entonces aquí vemos cómo se tenía proyectado para el año 2020 un crecimiento alrededor de 30 millones de nuevos empleos. Pero con la situación vemos que se redujo y que hay un déficit alrededor de 144 millones. Para este año se tenía proyectado un crecimiento alrededor de 61 millones de nuevos empleos. Y vemos pues que ha repuntado, sí, para este año ha mejorado en el primer semestre o en los primeros 2 trimestres, vemos que mejoró el comportamiento y el déficit ha disminuido alrededor de 75 millones, lo cual quiere decir que se han creado nuevos trabajos, se ha reactivado de una u otra manera, aunque esa reactivación ahorita para el primer semestre de este año está un poquito floja, se está esperando. Depende del comportamiento de las nuevas cepas y depende pues de cómo se comporte, de la capacidad que tengan los países para seguir colaborando y seguir solventando económicamente esta crisis. Y se prevé para el año 2022, pues que se creen 89 millones de empleos nuevos y que este déficit se siga reduciendo a 23 millones. Acá se proyecta que por olas recurrentes de pandemias, o sea, eh, por la situación, porque es que la pandemia no ha terminado, estamos en pandemia. Entonces, por esas olas recurrentes, se proyecta, se proyectó, o mejor se pudo identificar, que para este año 2021, en el primer semestre, el déficit de horas de trabajo fue de 4,8%, mientras que para el segundo trimestre estuvo alrededor de 4,4%, lo cual demuestra una leve mejoría en la creación de nuevas fuentes de empleo.
Entonces acá ya vemos en 0.4% que mejoró un poco el empleo y la producción. Y esto en horas de trabajo, ese déficit de horas de trabajo equivale a 140 millones de empleos de tiempo completo para el primer semestre. Y para ese segundo trimestre, ese déficit de horas de trabajo equivale a 127 millones de empleo en tiempo completo. Entonces vemos cómo ese déficit de horas me representa 140 millones de desempleados para el primer semestre y para el segundo trimestre me representa 127 millones de desempleados. O sea, aquí ya vemos entonces una reducción en el desempleo, una leve, una leve reducción. Se espera que para este segundo semestre eh, mejore totalmente. ¿Qué se espera? Se está esperando primero que los países sigan avanzando en vacunación, mayor cobertura de vacunación, de tal manera que puedan reactivar la economía, reactivar todas las actividades económicas. Y también se está esperando que los déficits fiscales pues no sean tan profundos y que se pueda seguir colaborando para que no se agudice la crisis. Entonces, todavía hay una incertidumbre muy grande. Todavía a nivel mundial existe una incertidumbre grande porque, claro, ha habido recuperación, sí, ha habido, pero ha sido mínima, aunque representativa, podemos decir, pero mínima. Entonces se espera que para este segundo semestre, de acuerdo a lo que ya les dije, pues pueda mejorar, pueda haber un mejor panorama en el déficit de horas trabajo. Y aquí observamos también cómo para América Latina y el Caribe, en el primer semestre, junto con Europa y Asia Central, que fueron como las zonas más perjudicadas, está alrededor del 8% de horas de trabajo perdidas. Y en el segundo trimestre pasó de 8 a 6%, lo cual quiere decir que hay una mejoría de 2 puntos en las pérdidas de hora de trabajo. Entonces, ¿esto qué ha traído como consecuencia? Una fuerte caída de los ingresos laborales, como miramos en las gráficas anteriores, reducción de los salarios. Si hay reducción de salarios, hay caída en los ingresos laborales. Y estos ingresos de trabajo a nivel mundial, lo cual no cubren ni transferencias ni prestaciones públicas, o sea, esta baja de ingresos de trabajo a nivel mundial representaron para el año pasado cerca de 3,7 billones de dólares de Estados Unidos, que es cerca de menos 8,3% si no hubiera existido pandemia. Entonces podemos decir que a nivel mundial la reducción de los ingresos laborales está menos 8,3% del año pasado, lo cual es una cifra pues también un poco diciente. Y aquí vemos que los ingresos de trabajo en el mundo se redujeron también en menos 5,3%, lo cual equivale a 1,3 billones de dólares. Aquí no como conclusiones, sino como a manera general de repaso también de lo que hemos hablado. Entonces podemos decir que comparado con el año 2019, se estima que se han perdido 108 millones de trabajos, 108 millones de desempleo. ¿Y esto qué ha conducido? Que 108 millones de trabajadores entren ahora a la pobreza extrema o que sean moderadamente pobres, lo cual es una cifra muy preocupante. Entonces, que más de 100 millones de personas entren a las líneas de pobreza es preocupante. Y que también tengan riesgo de entrar a pobreza extrema, más preocupante todavía. Entonces, esto va a agudizar la situación social terriblemente, la está agudizando terriblemente a nivel mundial. 100 millones de pobres. Y entonces esto también nos ha
devuelto al año 2015, porque estos índices están alrededor del año 2015, ha habido un retroceso. Y también con esto, pues con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que uno de ellos era la erradicación de la pobreza para el 2030, yo pienso que eso ya solo quedó en el papel. Entonces, muy difícil por esta coyuntura. Y lo peor de esta coyuntura es que estamos en un punto de incertidumbre. Ojalá el mejor de los escenarios, pues ojalá el mejor de los escenarios sea favorable, que no hayan más confinamientos, que la gente pueda volver a trabajar, que se reduzcan las muertes, eso sería el mejor de los escenarios. Pero para muchos expertos no se sabe si esta crisis ya está pasando o al contrario, pueda permanecer un poco en el tiempo. Y entonces, entre más tiempo permanezca, pues viene en detrimento de todos los factores que ya hemos hablado. ¿Listo? Entonces, complicada la situación. Y acá, entonces, viene también de cómo se va a recuperar estos puestos que se ha planteado. Y entonces aquí ya vemos que viene una recuperación desigual. Viene una recuperación desigual, ¿por qué? Porque tenemos países con ingresos altos y la recuperación en estos países de ingresos altos, esa recuperación pues va a ser mucho más rápida. Mientras que en los países de ingresos bajos y medianos, pues se va a demorar más la recuperación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una dificultad más en el acceso a vacunas, tenemos mayor restricción del gasto público, lo cual eso nos va a generar una recuperación del empleo, lo cual va a hacer que sea la recuperación más lenta para los países de ingresos bajos y medianos. Y entonces acá es importante hacer esa separación, porque es que un país entre más pobre, entre más condiciones de pobreza y necesidades tenga, pues va a ser más complicado hacer un confinamiento. ¿Por qué? Porque la gente se ve obligada a salir a trabajar. La gente en los países pobres pues no se aguanta estar 15 días de encierro o 20 días o un mes, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque tienen que salir a buscar el alimento, tienen que buscar con qué vivir. Entonces es como lo que pasó el año pasado y como ha pasado. La gente, ¿qué hace? O se arriesga de morir de COVID o se arriesga a morir de hambre, ¿no? Entonces es complicado. Entonces, acá en los países pobres, pues es difícil un confinamiento, mientras que en los países ricos es más fácil un confinamiento, porque pueden tener sus reservas de alimentos y el Estado puede subsidiar más y el Estado puede dar más mercados, en fin, muchas ayudas, mientras que en estos países la situación, más cantidad, más pobreza, difícil. Y entonces, ¿esto qué ha obligado? Pues que se levanten de una manera rápida las medidas de cierre de los lugares de trabajo, o sea que el confinamiento se quite, que se bajen las restricciones. ¿Por qué? Porque los gobiernos también se ven obligados a que la gente pues salga a trabajar. ¿Por qué? Porque es que también el estallido social no lo pueden aguantar. Las protestas no se pueden aguantar por eso y aquí en Colombia hemos sido testigos de todas esas protestas por el confinamiento también, y no solo aquí en Colombia, sino en diferentes países. Entonces aquí tenemos para estos países pues un déficit, tenemos también una deuda pública y tenemos pues un aumento de la pobreza que hace que se lleven a cabo confinamientos o que se tengan restricciones laborales o de confinamiento. Entonces, difícil. Bueno, aparte de eso, se cree que muchos de los empleos recién creados pues sean un poco improductivos y de mala calidad, o sea, que baje la productividad. Pues aquí en esto de la productividad para América Latina estaba alrededor de 0,9%, pero se prevé, por esto que les acabo de decir, por los nuevos empleos que hagan poco productivos o de mala calidad, se cree que esa baja en la productividad llegue a menos 1,1%, pues lo cual pues también es preocupante para las empresas, ¿no? A nivel mundial, pues se prevé que la recuperación se traduzca en la creación neta de 100 millones. Prácticamente se espera que los más de 100 millones que se perdieron en el 2019,
pues se espera que se recuperen para este año, 2021. Pues ojalá se cumpla. Pues yo qué más quisiera y todos desearíamos que fuera así, pero ya le dije, esto depende pues del comportamiento que tenga las nuevas cepas y el incremento en la vacunación. Y también que las vacunas que las vacunas sean efectivas, ¿no? Eso lo vamos a saber este año o el otro año. ¿Qué tanto es la efectividad de las vacunas? Vamos a mirar, esperemos los resultados. Ojalá se cumpla con esos 100 millones de empleos. Con esos 100 millones de empleos, ¿qué nos quiere decir? Que si se llega a esos 100 millones de empleos y otros 80 millones para el año 2022, podemos decir que estamos saliendo poco a poco de la crisis. Entonces, pues sería el mejor de los escenarios. Sería el mejor de los escenarios. ¿Qué les puedo decir? ¿Es probable o no es probable? No se sabe. Estamos en incertidumbre, pero se espera tener esa tendencia. Puede ser más, puede ser menos. Se espera esa tendencia. Depende de los dos factores que ya les dije, el incremento y la efectividad en la vacunación y también pues el apoyo de los estados para la reactivación económica. Bueno, a nivel mundial se estima que en el 2020 la destrucción del empleo entre los trabajadores asalariados sea 2 veces mayor que los trabajadores de cuenta propia. Entonces acá también esto trae un cambio en la estructura del empleo. ¿Por qué? Porque los trabajadores asalariados van a ser perjudicados el doble que los trabajadores independientes. Entonces esto también es preocupante para la cuestión laboral, para los derechos de contratación, para todos los derechos laborales de los trabajadores. Y acá se sabe pues que los trabajadores a cuenta propia pues se caracterizan por tener una baja productividad y también por un trabajo informal, ¿no? Y aquí también vamos a mirar brevemente, de una manera cortica, el comportamiento de las empresas, ¿no? De las empresas micro y pequeñas empresas, pues que han sido las grandes empresas que han sufrido esta crisis. Grandes empresas micro y pequeñas pues se han quebrado y estas empresas fueron pues las que han despedido y la mayoría de empresas se cerraron. Y las que no han cerrado aún pues están endeudadas, eh, tienen pocas posibilidades de realizar inversiones y de incrementar su productividad. Y lo más preocupante, el 80% de las microempresas y el 70% de las empresas pequeñas en estos momentos tiene dificultades financieras. Tiene dificultades financieras. Entonces espera que el gobierno les ayude a estas empresas. Pero aquí hay un poco otro ítem también importante, que son de las pequeñas empresas o trabajadores informales, que ellos no reciben ningún tipo de ayuda. ¿Y por qué no reciben ayuda? Pues porque no están legales. Y si no están legales, pues ningún estado puede darles ayuda, ¿no? Como les da a las empresas legalmente constituidas. Entonces acá vemos también ese sector informal también cómo ha sido fuertemente golpeado. Entonces, el sector informal tiene una característica especial, que ha sido uno de los más fuertes golpeados, pero también tiene la característica de que es uno de los sectores que más rápido se puede recuperar. Entonces, así como es el más golpeado, también se puede recuperar de una manera rápida. Bueno, el impacto irregular de la crisis también acá afecta el nivel de competencias laborales y también agrava las dificultades sociales. ¿Por qué? Porque los trabajadores más calificados pueden trabajar desde casa. Entonces, algo que hemos mirado en las gráficas anteriores es algo importante, es que los trabajadores calificados han sido los que han sido menos perjudicados en la crisis. ¿Por qué? Porque por el confinamiento y por toda esta coyuntura que han dado, esos trabajadores pueden trabajar desde casa. Y al trabajar desde casa, pues trabajan de una manera normal. Mientras que los otros trabajos, los menos calificados, ellos, la mayoría no lo puede hacer desde casa, entonces ahí sí viene la verdadera afectación en la parte laboral. Y entonces acá en el teletrabajo, eh, que la gente trabaja desde casa con las ocupaciones más especializadas, eso ha sido pues fenomenal. Y acá también pues empiezan a abrir brechas, ¿no? Porque también se empiezan a ver las desigualdades en esta cuestión del teletrabajo. Pero no, pero desigualdades en todos los ámbitos, desigualdades entre países, países ricos, países pobres,
Desigualdades entre hogares por diferentes estratos y desigualdades por zona, sea rural o zonas urbanas. Entonces acá, de manera general, podemos ver las desigualdades entre los países ricos y los países pobres. Países que tienen bastante dinero, países que siempre han realizado inversiones a la población, han fomentado el empleo, han fomentado el trabajo, donde todos sus trabajadores tienen altas condiciones de seguridad social, donde hay poco subempleo, donde hay subsidio al desempleo, donde hay muchísimos beneficios, donde no pasan hambre, donde tienen en abundancia. Y lo contrario, países pobres, países con altas fuentes de desempleo, países con menos productividad, países con menos tecnificación. Entonces vemos aquí la brecha. Y otra brecha importante también, países ricos, donde el sector de las coberturas en telecomunicaciones podrá estar entre un 95 o 100%, mientras que acá en los países pobres o con ingresos bajos tenemos una cobertura alrededor del 50%, porque la cobertura en el último censo de Internet aquí para Colombia, el 2018, es una cobertura del 46%, pues espera que vaya incrementando, pero por de buenas estamos en el 50%. Cobertura de Internet, entonces acá vienen también esas diferencias del teletrabajo, ¿no? Que se puede hacer de mejor manera en los países industrializados que no acá, porque en muchas zonas pues no se tienen las comunicaciones acertadas. Ahora entre los hogares, hablemos de estas diferencias entre los hogares. Diferencias entre el estrato 1, el estrato 2, el estrato 3, el estrato 4. Esto ha puesto de manifiesto todas las diferencias. Estas diferencias a nivel tecnológico. Hogares de estrato 1 pues, no tienen un televisor, no tienen un computador, no tienen celular, pues mucho menos van a tener internet, ¿no? Y esto pues agudiza más la crisis educativa de los estudiantes. Ver cómo niños que han sido los que más se han visto pues golpeados. Bueno, ya vamos a tratar eso más adelante. Bueno, y también los déficits acá en las zonas rurales y urbanas, zonas urbanas con acceso a servicios públicos, acceso a comunicaciones y también zonas rurales sin acceso a vivienda digna, sin acceso a comunicaciones. Entonces vemos estas tres brechas importantes que se señalan. Y vemos aquí también cómo la crisis amenaza eh, por poner en peligro los avances que se han realizado en igualdad de género, porque vemos cómo en pérdidas de empleo las mujeres se han visto afectadas alrededor del 5% y los hombres alrededor del 3,9%. Entonces ha sido el mayor despido a mujeres que a hombres. Respecto a la crisis educativa, acá esta crisis ha afectado muchísimo a los jóvenes y en los jóvenes los ha afectado porque en un aspecto importante para sus vidas. ¿Por qué? Porque han interrumpido sus estudios en el colegio, sus estudios en la universidad y también ese paso de la universidad al mercado laboral. Y lo más difícil de este cambio es que como estamos en crisis, el acceso al mercado laboral pues en una recesión hace que se bajen las posibilidades de crear nuevos empleos. Y en la medida que no se creen nuevos empleos, pues va a ser más difícil su acceso y más difícil para los jóvenes. Entonces acá es importante una intervención política internacional pues que garantice el acceso mundial a las vacunas y a la ayuda financiera para los países en desarrollo, incluso mediante la reestructuración de la deuda en algunos países. Y también, finalmente, pues para evitar que los perjuicios en los resultados económicos y sociales a escala mundial pues se prolonguen, pues se deberá adoptar con urgencia una agenda política integral y concertada centrada en las personas. Esto es fundamental, unas políticas centradas en las personas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de cada individuo, sus condiciones de vida sociales, sus condiciones de vida en cuanto a acceso a servicios públicos, sus condiciones de vida en cuanto a acceso a comunicaciones, en cuanto a acceso a educación, en cuanto a acceso a salud y lo más importante, en cuanto a acceso a un empleo digno. Bueno, finalmente bibliografía y pues finalmente ahí hasta ahí he querido tocar porque el tema es bastante amplio, pues espero haber podido
explicar y aclarar de mejor manera pues este comportamiento de la cuestión laboral, del mercado laboral acá en el mundo. Entonces es el momento, pues si hay alguna inquietud o alguno quiera realizar algún aporte complementario o algo, pues bienvenido. Profe, muchísimas gracias por tu intervención. Sin duda es un panorama muy completo y muy real de lo que está sucediendo en el mercado laboral actualmente. Tenemos unas participaciones. La primera pregunta es, ¿cómo ves el panorama en el país con la nueva política de teletrabajo en cuanto a productividad, bienestar del empleado, etcétera? Bueno, aquí a nivel de Colombia es complicado porque el empleo ha sido duramente golpeado. Según el DAN estamos alrededor de un desempleo del 22%. Según cifras oficiales del año pasado llegó al 18%, pero esa cifra nosotros sabemos que es subvalorada. El desempleo aquí en Colombia es altísimo. Y estas medidas pues pueden ser buenas, pero lo preocupante es que estas medidas puedan ser tomadas para detrimento del mercado laboral. O sea, que se preste para reducción de salarios, para reducción de tiempo laboral, especialmente reducción de horas de trabajo. Es lo más preocupante. Pero se espera también, como les decía, en el mejor de los escenarios, pues se espera que exista una reactivación de la economía y en el mejor de los escenarios, pues se pueda superar la crisis. Pero es que el problema aquí de Colombia es que la crisis, nosotros veníamos de una crisis, otra cosa fue que con esta pandemia se agudizó, porque es que nuestra crisis no es tanto por el COVID, nosotros ya veníamos de una crisis y seguiremos en una crisis. Otra cosa fue que el COVID fue, por decirlo así, la tapa, ¿no? O fue, pues el COVID fue lo que la gente ya no aguantó más, ¿no? Pero entonces esto aparte de una reforma laboral se necesita una reestructuración de nuestro país, una reestructuración social, una reestructuración política, una reestructuración económica, porque no podrán dar todos los mejores ayudas, todos los mejores auxilios, pero como sabemos, si se pierde esta plata, ¿de qué sirve? Entonces, se tiene que cambiar de raíz y un factor importante para cambiar es acabar con esta corrupción que es la que nos tiene fregados. Si no estuviéramos en corrupción, tengan la certeza que la situación del país sería mucho mejor, pero con la corrupción, pues se agudiza todo. Perfecto. También tenemos otros comentarios. En su momento, cuando se estaba hablando como de todo el tema del panorama, del decrecimiento que se ha presentado, se resalta pues el tema de la migración de extranjeros como algo que agrava un poco más la situación, ¿no? Y el comentario de la misma persona, Adriana Loaiza, nos dice, la pandemia mostró la realidad de Colombia, el músculo financiero, las pymes, Ujú. quien genera el empleo. Eso es, y no mostró la realidad, no solo la realidad económica, sino la realidad social. Como dije en la última parte, esas disparidades entre las clases, entre los estratos y también entre la zona rural y las zonas urbanas, ¿no? Esas disparidades de todos los niños, que como niños que no tienen acceso a un computador, que les toca estudiar en el celular y que son 13 o 4 hermanitos y solo tienen un celular en la casa. O sea, esa situación social es muy complicada, es dura, es difícil esa situación social en la que estamos en el país, lo cual sencillamente con esta pandemia, como bien dice la estudiante, tiene toda la razón. Lo que hizo fue mostrar todo lo que antes no se veía. Y no se veía ¿por qué? Pues porque no teníamos la necesidad. Antes el niño no tenía necesidad de utilizar su computador para estudiar porque iba a la escuela y el profesor como podía le daba sus guías y entraba un libro a una biblioteca, pero ahorita como no puede ni lo uno ni lo otro, pues ahí sí evidencia esta situación. Y mire, ahí toca un punto importante que es la migración. La migración para Colombia en los últimos 5 años sabemos que se ha incrementado terriblemente, pero mire, hay que mirar una cosa, aunque pueda ser controvertida o pueda entrar en controversia acá. Pero es que yo digo una cosa, que la economía del país en los últimos 3 años o 4 años no se ha caído gracias al aumento de la demanda agregada. ¿Y por qué se incrementó la demanda agregada? Gracias a la migración. Entonces, la migración, aunque ha dado, aunque ha quitado, pues también ha dado. Porque es que yo a nivel personal,
no sé, corro el riesgo de entrar aquí en controversia, pero a nivel personal puedo afirmar que la demanda agregada del país y el país no ha estado en crisis o en recesión gracias al incremento de la demanda agregada. ¿Por qué? Porque se ha incrementado alrededor de 3 a 5 millones de migrantes acá en el país. Aunque según la migración dicen que estamos alrededor de 2 millones, pero esa crisis, ese valor yo lo creo muy subvalorado. Aquí la migración es superior, superior. Yo creo que casi el doble de lo que nos dan las cifras oficiales. Y entonces, bueno, digamos, vámonos por el dato real, el dato legal, que son 2 millones. Digamos que hay 2 millones de venezolanos. Imagínense, 2 millones más bocas que alimentar. Son 2 millones más de bocas que han incrementado la demanda agregada. Ellos demandan alimento, demandan servicios públicos, demandan vestuario. Entonces, eso ha estimulado la demanda agregada. Por eso en los últimos años, el sector productivo como el comercial han tenido un auge. Y para la muestra, miren municipios o miren lugares del país con altos índices de migración y vemos cómo el sector comercio, el sector productivo, les ha ido muy bien gracias a esta migración. Aunque claro que ha traído también cosas negativas, pero desde el punto de vista económico, pues hago esa aclaración. Listo, perfecto. Un comentario que también tiene mucha, digamos, coherencia con lo que se viene hablando es la crisis sanitaria dejó al desnudo la realidad de Colombia, estamos de acuerdo. Un país el cual desde hace 20 años aproximadamente inició una pérdida mayor del poder adquisitivo de la clase obrera, ya que ya que porcentualmente el salario mínimo legal vigente disminuyó su incremento. Ujú. Claro, muy Y bien. Eso es totalmente cierto. Acá, cada año, pues eso es lo que utiliza el sistema capitalista para engañar a la gente, ¿no? Entonces el sistema capitalista dice el incremento nominal. Entonces vamos a incrementar nominalmente el salario para que la gente psicológicamente diga, ah, sí, me han realizado un incremento. Chévere, me incrementaron el 3%, el 5% a mi salario. Sí, pero la gente lo que no sabe es que en lugar de ese incremento nominal se transforma a un decrecimiento de los salarios reales. ¿Por qué? Porque hay pérdida del poder adquisitivo. Y como lo dice muy bien el estudiante, absolutamente tiene toda la razón. En los últimos 20 años, ha habido esta pérdida de poder adquisitivo, porque la gente con la misma cantidad de dinero, a pesar de que se incremente el porcentaje que le dan, puede comprar menos. Entonces vemos cómo aquí en Colombia, cada año, la gente puede comprar menos con la misma plata. ¿Eso qué hace? Pues agudizar más la crisis, agudizar más el hambre y toda la cuestión social. otra pregunta que nos plantean es, desde su punto de vista y conocimiento, ¿qué recomendaría o qué medidas cree que se deberían implementar para Colombia, para que Colombia responda a la deuda que tiene con el extranjero, ya que sabemos que está en déficit? Aquí es importante eh, reducir todas las prebendas y todas las ayudas que se le ha dado a sectores improductivos o a empresas improductivas. Entonces, es importante incrementar los impuestos, o sea, incrementar los impuestos, pero no los impuestos como conocemos, no, a la gente del común no. Hay que incrementar los impuestos a las grandes empresas, hay que incrementar los impuestos a los ricos de este país, que son bastantes. Entonces, por un lado, hay que dejar de darles dinero a los que no lo necesitan y ahorrar ese dinero para pagar la deuda. Y hay que incrementar el gravamen que seguramente se tiene que hacer, pero se tiene que hacer no como lo quiere el gobierno, que es gravar más a los pobres, sino se tiene que grabar es grabando efectivamente a los ricos, a las grandes empresas millonarios, a los grandes monopolios que tiene este país. Eso es lo que hay que hacer. Perfecto. Y el último comentario que tenemos es, otro factor que influyó económicamente en la crisis de Colombia fue el paro nacional, ya que demostró que Colombia perdió su capacidad de producción agropecuaria y se convirtió en una economía dependiente de la importación. Eso es otro factor importante y algo que duele mucho. Algo que duele mucho es cómo a través de la historia del país el sector agrario siempre ha sido marginado.
el sector agrario siempre ha sido desprotegido. Y peor aún, cuando están valiendo los productos agrícolas, lo primero que hace el gobierno es importar dichos productos de países extranjeros. Importan esos productos yendo en contra de los campesinos en el país. Entonces, la agricultura ha sido un sector verdaderamente golpeado. Pero a pesar de que ha sido un sector golpeado, el potencial que tiene la agricultura en el país es un potencial impresionante. De aquí en adelante, por esta coyuntura, tengan la certeza que los productos agrícolas con el tiempo van a valer oro. El campo tiene una riqueza y Colombia tiene una riqueza potencial. Lo que hay que hacer es invertir los dineros que ha dejado de invertir en los últimos años para verdaderamente potencializar el sector agrícola, porque algo que nos ha mostrado la pandemia también es que el alimento es lo más importante y Colombia tiene un potencial importante para suplir su mercado interno, pero también para exportación. Y los productos con el tiempo, los productos agrícolas especialmente, tienen una tendencia al alza bastante significativa. Perfecto, listo. Y yo creo que con este último comentario ya podemos dar cierre a la charla. Y es, hemos visto que el empleo tuvo su decadencia por la pandemia, pero durante los gobiernos de los cuales me ha tocado vivir, dice nuestro asistente, siempre ha habido un déficit de empleos y sobre todo cuando el gobierno dice que se sale de la pobreza extrema ganando un poco más de 280.000 pesos, dinero que se gana muchas veces con empleos informales y los empresarios en su mayoría se quejan mucho por aumentar el salario mínimo. ¿Qué necesita el país para poder obtener más o poder tener más poder adquisitivo si los salarios siguen tan bajos y los empresarios no dan su brazo a torcer para su aumento? Aquí es que acá vienen muchos factores, ¿no? Porque acá no se puede hacer una reducción más de salarios, porque iría en contra de todo, de toda la, de todo lo que se han hecho los trabajadores en el país. Lo que hay que hacer para volver el país competitivo y crear nuevas fuentes de empleo, pues es apoyar la pequeña y mediana industria. Y algo importante, hay que motivar, hay que incentivar el sector productivo. Pero para motivar el sector productivo también es importante poco a poco desmontar o ir desmontando o ir bajándole a la reducción de las importaciones de productos que han realizado gracias a los TLC, porque es que estos tratados de libre comercio va en contra y ha perjudicado gravemente sectores productivos en el país, que son sectores dinámicos y altos en generar empleo, como el sector de la industria manufacturera y grandes industrias. Entonces, en los últimos años se han cerrado muchas industrias. ¿Por qué? Porque ya no son competitivos. ¿Pero por qué no son competitivos? Pues porque importan productos más baratos gracias a los TLC. Entonces, de una u otra manera, lo que hay que hacer es proteger la economía. ¿Y cómo la tiene que proteger Colombia? Como lo hizo el presidente Trump en Estados Unidos. Si tiene que, si tiene que incrementar aranceles, si tiene que cerrarse un poquito, tiene que hacerlo. Esa es la única forma de cerrar y de proteger la producción nacional. Mientras no se produzca la producción nacional, es difícil generar empleos, porque por no protegerlas es que se están perdiendo los empleos. Listo, bueno, muchísimas gracias. Hay un último comentario. Agradecemos mucho en serio a los asistentes porque han estado muy activos y muy atentos a la temática que sin duda es de relevancia y nos toca a todos. Yo creo que el gobierno no debe dar ayudas en dinero, más bien con ese dinero fortalecer y crear pequeñas empresas y apoyar proyectos productivos. Y finalmente, Colombia, para volverse competitiva, debe facilitar la creación de empresa e impulsar la industria. Entonces, creo que esta es una muy buena conclusión de cierre para esta sesión de masterclass. Profe, te agradecemos muchísimo, sin duda, reitero en que ha sido muy pertinente, ha sido un panorama pues muy real, que permite también ver por sectores cuáles son de pronto las oportunidades y las perspectivas. Entonces agradecemos muchísimo y esperamos en próximas ocasiones seguir contando con tu experticia para desarrollar temas asociados a el mercado laboral, pero también a economía en general. Entonces, muchísimas gracias, profe, y a todos nuestros asistentes. Bueno, a ustedes muy amables, que tengan un buen día. Hasta luego.